Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vlogs. El día de hoy vamos a escuchar a Javier Solís con la canción Me Recordarás, una de muchas de sus peticiones que poco a poco voy reaccionando. Acompáñenme a ver este video. Me recordarás, Wow. me recordarás, porque me has querido. Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido. Y gentes extrañas vendrán a tu vida. Ok, hay mucho que decir siempre en las canciones de Javier Solís. Lo primero es que este es un bolero, diría yo, que es un poco distinto a algunas de las canciones que hemos escuchado. Creo que hay mucha variedad en todo lo que interpretó Javier Solís. Su voz es increíble porque siempre encaja para todos estos géneros que canta, que creo que requieren mucha elegancia, que tienen mucha clase. Creo que su voz era perfecta para todo esto. Y me gusta porque él desglosa la canción, él va disfrutando la canción y al mismo tiempo es muy emotivo a la hora de expresarlo. Este es un audio, lastimosamente no hay muchas grabaciones en las que podamos ver su rostro y su expresión corporal, pero me pongo a imaginar con lo que ya he visto cómo lo interpretaría y me gusta porque siento que hace pausas en los momentos que son muy propicios y también juega mucho con las potencias. Esto lo hemos dicho mucho en las reacciones porque es muy evidente como esos cambios drásticos en las potencias en las que saca mucho su voz y en otras en las que lo decide hacer con mucha clase y muy elegante, diría yo. Vamos a seguir escuchando. Te hablarán de amor. Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor. Wow. Me recordarás. Me recordarás. Obviamente el cuerpo que tenía su voz pues es muy notorio también. Es algo que no vemos ya en los artistas. Por lo menos yo tratando de imitar esa parte en su voz no se escucha como con ese grueso porque mi voz no tiene esa característica. La voz de él tenía esa facilidad de poder, digamos, tener un grosor en su voz en ciertas partes y jugar muy bien con él, sobre todo cuando está haciendo esos graves que requieren más volumen en tu voz. Esas son las cosas que no todos los artistas tienen. Me gusta mucho porque dentro de lo que canta también hay muchos melismas, hay vibratos y hay muchas cosas que son complicadas. Si nos ponemos a desglosar exactamente cómo va su voz, más que de seguir la melodía y estar en tono, tiene muchas cosas agregadas, melismas, tiene muchos detalles, pero que yo creo que van más pegados a la emoción, a lo emotivo de lo que es la canción. Me recordarás, porque te he querido. Ahí en el te he querido es bastante bajo, pero en el te agrega un pequeño vibrato. Entonces es difícil exactamente saber o descifrar en qué momento va a poner un vibrato, porque no es algo mecánico, es algo muy natural. Sigamos escuchando. Porque te he querido. Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca. Oigan, yo aquí en esta canción creo que se me hace parecida a otras canciones que han sacado más modernas. Creo que hay artistas que han tratado, según lo que estoy escuchando, de imitar un poco lo que es el conjunto de la voz de Javier Solís, pero creo que no han podido llegar ni a estar lo más cercano posible porque es muy compleja la voz de Javier Solís. No es algo que sea fácil de imitar y ya, sino que hay mucho dentro de lo que constituye su voz.
me recordarás besando otra boca. Suave. Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido. Me pregunto si ese coro, muchos de ustedes a veces me dicen que en los coros tal artista lo está acompañando, tal músico. De eso sí no tengo mucho conocimiento, pero lo que estoy escuchando ahorita, obviamente hay diferentes voces agregadas. Me pregunto si es el mismo con diferentes voces haciendo el coro, que esto lo hacen mucho los artistas. Graban voces de ellos mismos pregrabadas y la unen. Después cuando hacen el máster, lo unen todo y entonces queda como si fueran capas, que son las armonías. Entonces nunca opacan la voz principal porque la voz principal siempre es como la que tiene esa fuerza, esa diferencia. Las otras son como más adornos, como para resaltar precisamente más la primer voz. Me pregunto si es el mismo, si hay otros artistas que lo están apoyando, pero siento que esa parte es muy interesante, no es predecible. Creo que muchas de las canciones de Javier Solís no puedo descifrar qué es lo que va a venir, es muy impredecible, muchas cosas puede hacer con su voz, pero está increíble. Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor. Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor. Me recordarás, porque te he querido. Y vas a sufrir al reconocer. Por lo menos, y vas a sufrir. Aquí le pone un énfasis. Pudiera cantarle de otra manera. Y vas a sufrir derecho, pero no, él decide hacer ese énfasis. Entonces, de esto me refiero cuando digo que es impredecible, que su voz no es mecánica como muchas voces, sino que es al natural. Es muy de la mano de la emoción, muy de la mano de transmitirle al público. Creo que es lo que pasaba en el tiempo antes con la música, que los artistas realmente querían era transmitirle al público más que quien cantara mejor. Creo yo, así lo percibo yo. Lo fiel que yo he sido, si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca. Y esta parte hasta pareciera que fuera otro tipo de color de voz que estuviera usando, porque aquí se vuelve un poco distinto, como que lo hace más llorado, por decirlo así, como con más lágrima, diríamos en Colombia. Me gusta porque entonces marca la diferencia entre todo lo que está diciendo y la canción es una historia y él la está cantando con su voz y le está poniendo las emociones que requiere dependiendo de lo que canta. Entonces es muy interesante cómo cambia cada cosa, ¿no? Retrocedamos para que volvamos a escuchar esa parte. Lo fiel que yo he sido, si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca. Me recordarás besando otra boca. ¡Wow! ¡Qué linda canción! Para mí siempre muy grato poder reaccionar a Javier Solís. Les doy las gracias a todos ustedes que siempre me están dejando sus recomendaciones. Vayan y me cuentan qué opinan ustedes de esta canción. Síganme dejando más recomendaciones. No olviden irse a suscribir a mi canal, compartir el video, darle me gusta y nos vemos en la próxima. Chao, chao.